Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que entres a mi canal Dinero Fácil You Know y veas este video que estamos reproduciendo, ¿verdad? En donde tenemos dos plataformas como YouTube, como YouTube, que te pagan por subir videos. Te estoy dejando los enlaces en ese video para que entres y ganes. Es Rumble y Audacy. Bien explicado, no te lo puedes perder. Hey, de verdad, entras allí y si estás empezando a hacer contenido en las redes sociales, esta es una gran oportunidad porque son plataformas nuevas que te van a permitir crecer y hacer, como que dicen buen panameño, ensayo y error. Ahí aprendemos con estas dos plataformas ganando dinero con el enlace que te estoy mandando. Mira el video, te lo estoy dejando aquí para que aprendas a ganar dinero con estas dos excelentes plataformas. Ahora sí, nos metemos en el contenido de hoy. You know, ¡pra! Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Una solicitud especial para que se cree una comisión especial que visite las 18 salas de hemodiálisis, que verifique las horas de uso de esas máquinas que tienen más de 30.000 horas pasadas, que averigüe quién es el dueño de la empresa, que sea responsable de más de 50 personas que mueren todos los meses por esas máquinas que están pasadas de hora. Yo le solicito al Pleno, en cuestión de orden, una comitiva especial para investigar si en verdad esas máquinas tienen 30.000 horas de uso de más, como lo han denunciado todos los pacientes, que saben cuántos son, miles, para ver las condiciones de esa sala. Honorables colegas, es importante que sepamos no solamente quién es la compañía, sino quién es el dueño que tiene 12 años por contratación directa después del COVID, que perdió la licitación y hoy pretende nuevamente, por recursos legales, suspender la licitación y seguir dando un mal servicio como lo están denunciando los pacientes de hemodiálisis. La asociación que vino anteriormente fue una asociación de trasplantados. Ellos no utilizan esas máquinas. Y por la memoria del diputado que se sentaba en esta curul, nosotros vamos a exigir y vamos a investigar quién es el dueño, que es Jorge Sánchez. Nombre y apellido. Eso propongo. Caiga quien caiga. De verdad, no juguemos con la salud de esas personas que se tienen que parar a las 2, 3 de la mañana a recibir un mal servicio, que hay que parar en el medio de la hemodiálisis porque las máquinas se trancan. Pregúntenle a ellos si es cierto o es falso. Esta asamblea se tiene que pronunciar y tiene que investigar quiénes son los grandes millonarios, 200 millones de dólares para no dar salud. Señora Presidenta, esta es mi propuesta. Honorables, hagamos, votemos, vayamos, investiguemos. Investiguemos quiénes quieren parar la licitación para seguir cobrando por un mal servicio. No lo digo yo, lo dicen los pacientes de hemodiálisis a nivel nacional. Muchas gracias, señora Presidenta. Le pido por ellos, por Enrique Plata Jr., que se sentó aquí 5 años y que falleció producto de un mal servicio de esa compañía que se llama Promet. Muchas gracias. Solicito una votación y una investigación especial en todas las salas a nivel nacional, en Boca, en Chañinola, en Los Santos, en San Miguelito, en Tocumen, en la especializada donde se muere la gente. La única sala que funciona es la de la Ciudad de la Salud, porque son salas y son equipos nuevos. Muchas gracias y ustedes contarán por lo menos con el apoyo de esta curul. Y yo sé que Enrique Plata fue amigo de ustedes y estuvo con ustedes. Tienen el apoyo nuestro. Presidenta, muchas gracias. Una solicitud especial para que se cree una comisión especial. ¡Guau! Ellos todavía los alimentan impecablemente, pero en cualquier momento estarán listas para ir. El diputado Raúl Pineda pidió al Pleno, después de sus 5 años de gobierno, ¿verdad?, crear una comisión que investigue la sala de hemodiálisis y las máquinas que tendrán más de 30.000 horas, que tendrían, pues que tienen más de 30.000 horas de uso. Cizañoso, porque esto no lo escribí yo, ahí está, te lo pongo en grande para que lo veas.
el diputado Raúl Pineda pidió después de sus 5 años de gobierno. O sea, él cizañosos que son, pero hasta cierto punto es verdad. Honorable diputado Raúl Gilberto Pineda Vergara, usted fue diputado con la aplanadora del PRD en el gobierno pasado, que usted nada más decía, levantamos la mano, la levantan todos. Eran la aplanadora en la asamblea. ¿Por qué no se investigó eso en el periodo pasado? Es una pregunta muy buena. La denuncia, perfecta. Los pacientes, allí. ¿Hay que darle justicia a ellos? Sí. Venga de quien venga la denuncia en el pleno de la asamblea de los 71 diputados, hay que tomar medida y carta en el asunto. Eso es indiscutible. Pero la única pregunta que yo me hago, y sin tomar en cuenta quién la está poniendo la denuncia, es el hecho de que usted fue gobierno, y siendo usted gobierno con la aplanadora del PRD, que si esta misma actitud y esta misma convicción y esta misma vehemencia con la que usted está hablando aquí, usted hubiera hablado hace unos meses atrás, meses atrás, en vez de estar aprobando corregimientos nuevos allá en Changuinola o aprobando contratos mineros anticonstitucionales. Señor diputado, esta propuesta hubiera sido muy buena que se hubiera implementado bajo su administración. Ojo, la denuncia está, el criterio es válido, hay que hacer las investigaciones, porque se está diciendo, ya no se puede hacer nada con la leche derramada. Ya los que fallecieron, lamentablemente, que en paz descansen. Los que están vivos y se les puede dar una respuesta y meter preso a los bribones y sinvergüenzas. Pero nuevamente me pregunto yo, ¿por qué no lo hizo usted hace 5 años atrás? O durante la pandemia, ya que usted durante la pandemia, ¿verdad? Usted fue diputado de la nación. Ahí están los pacientes que necesitan respuesta. Y el pueblo, espero que separe la figura, el pueblo que me ve, el pueblo panameño que me ve, espero que separe la figura de la denuncia. Separemos, por favor. Yo sé que es difícil para ti. Sé que es difícil. Pero tratemos de separar y vamos a olvidarnos quién es la persona que está haciendo la denuncia. Y tomemos en cuenta la denuncia en sí, que hay que hacerla. Hay que tener valor para hacer esto. Hace falta, sin duda, una Zulay Rodríguez en la asamblea. Y se le metió, parece, el espíritu a Pineda. Parece que el espíritu de Zulay está por la asamblea. Vamos a ver cómo, porque esto queda en denuncia, en bla, 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 bla. También la Dana Castañeda, pues que haga lo que tiene que, o tal vez será una pregunta trampa y a lo mejor hay intereses en el gobierno actual sobre esto. Puede ser una pregunta trampa. Pueden ser tantas cosas, pero de que debe investigarse, y es lo que yo digo, venga de donde venga la denuncia, debe ser investigado. You know, bra.